Gracias a Arriba Ciencia Usista por la invitación. Quien les habla, soy la profesora María Victoria Méndez, licenciada en bioanálisis egresada de la Universidad Central de Venezuela, doctora en Ciencias, mención Microbiología, egresada del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Me desempeño como profesora asociada de la Universidad de Carabobo en la Facultad de Ciencias de la Salud, en la Escuela de Bioanálisis en su sede Aragua. El día de hoy les voy a llevar a hacer un breve recorrido por el mundo de las enfermedades infecciosas y cómo es la aplicación y el aporte de la biología molecular en el control de este tipo de enfermedades. Así entonces tenemos que definir qué son las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos patógenos, en diversidad de ellos, tanto así que pueden estar involucradas las bacterias, los virus, los parásitos o los hongos. Estas enfermedades pueden transmitirse, ya bien sea de manera directa o indirecta, de una persona a otra, pero también puede ocurrir otras enfermedades infecciosas en los animales que pueden ser transmitidas al hombre y es lo que se conoce como zoonosis. Esta definición es una definición que se maneja a través de la Organización Mundial de la Salud. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades de mayor riesgo global, todas de origen viral, están clasificadas en al menos 8 de ellas, entre las que tenemos la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, la enfermedad del virus del ébola que ha causado epidemias en África, la enfermedad por virus de Marburgo también se ha aislado en África, la fiebre de Lassa, el síndrome respiratorio por coronavirus de Oriente Medio, el síndrome respiratorio agudo grave. Esto tiene que ver con los coronavirus que se dieron las epidemias del año 2012, la fiebre del Valle de Rift, el virus Zika, que es uno de los más nuevos, de los más recientes, y para el año 2015 la Organización Mundial de la Salud pronosticó que posiblemente en estos años vendría lo que ellos llamarían como la enfermedad X. Posiblemente ya se planteaba que se podía dar una pandemia en el mundo entero que puede afectar a todos los países del mundo. Sin embargo, aún no sabemos si realmente esta enfermedad X que pronosticaron para el año 2015 pueda ser entonces COVID-19 producida por el SARS-CoV-2. Otra de las enfermedades infecciosas que ha sido muy importante y que surge en la década de los 90 fue justamente el virus de inmunodeficiencia humana o VIH. A finales del 2018 se han reportado aproximadamente 37,9 millones de personas con el VIH y en el 2018 murieron alrededor de 770.000 personas por causas relacionadas con el VIH y 1,7 millones de personas contrajeron la infección. Esta sigue siendo o se ha convertido en una enfermedad endémica de la cual aún no existe vacuna, pero sí tratamiento que ha mejorado la calidad de vida de los pacientes con esta enfermedad infecciosa. Otro de los graves problemas que se ha presentado en el mundo de las enfermedades infecciosas es el desarrollo de la resistencia a antibióticos por parte de las bacterias, que cada vez hace más difícil que puedan ser tratadas y de alguna forma pues limita ese tratamiento antimicrobiano. De hecho, estas enfermedades bacterianas o estas infecciones bacterianas, además de ser un problema de salud pública, representan también una amenaza para la salud humana mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo. Tenemos entonces que esa alta resistencia desarrollada por muchas bacterias las hace cada vez más difíciles de erradicar. Los mecanismos de resistencia que desarrollan puede deberse bien sea a mutaciones puntuales que se da justamente en genes blancos del antibiótico o también a modificaciones a nivel de su membrana celular por modificación de las purinas. También puede haber la existencia o la presencia de bombas de expulsión de antibióticos y además pueden adquirir genes de resistencia por la vía de la transferencia horizontal de genes a través de plásmidos desde una bacteria donadora a una bacteria receptora.
Ejemplos de patógenos prioritarios que han sido así identificados o clasificados por la Organización Mundial de la Salud tenemos aquellos de prioridad crítica como la Cinetobacter baumannii, las pseudomonas aeruginosa y las enterobacterias que han estado involucrados en brotes incluso a nivel intrahospitalario y que han desarrollado resistencia a antibióticos que de alguna forma llegaron a ser alternativos para cepas multiresistentes, como es el caso de antibióticos carbapenémicos. Además de eso, tenemos que han podido desarrollar resistencia a beta-lactámicos a través de la producción de una serie de enzimas como las beta-lactamasas de espectro extendido. Entre aquellos microorganismos o bacterias que según la Organización Mundial de la Salud presentan una prioridad elevada desde el punto de vista de los estudios microbiológicos, está el Enterococcus faecium, que han surgido cepas resistentes a la vancomicina, un antibiótico que es dirigido de manera específica para bacterias gram positivas. De igual forma tenemos el surgimiento de Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina, que indican además que son cepas resistentes a todo un amplio espectro de antibióticos como las cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación, cuarta generación, y además de eso se ha visto que este tipo de microorganismos ha desarrollado sensibilidad intermedia o resistencia a la vancomicina, igualmente como pasa con los enterococos. También se ha descrito, por ejemplo, el caso de Neisseria gonorrea involucrado en infecciones de transmisión sexual, cuyo tratamiento inicial empezaron por las penicilinas, empezó a desarrollar resistencia, luego pasó a la cefalosporina y también se ha reportado resistencia a la cefalosporina. Finalmente se establece el tratamiento con la fluorquinolona, a la cual también desarrolla resistencia. Por eso entonces se convierte en un microorganismo de elevada prioridad. Y luego aquellos de prioridad media, como el caso de Streptococcus pneumoniae, que inicialmente se trataba con penicilinas, pero que a través del paso del tiempo ha podido desarrollar resistencia a este antibiótico. Entonces, de esta manera, pues cada vez se hace más difícil desarrollar, o mejor dicho, controlar este tipo de enfermedades infecciosas, lo que requiere, por supuesto, el desarrollo de nuevas drogas antimicrobianas y, por ende, pues la biología molecular juega un importante papel, como lo veremos más adelante, en el desarrollo de nuevas drogas y en la identificación de todos estos mecanismos de resistencia. Otra de las enfermedades infecciosas que realmente es un problema de salud pública y que no ha podido ser tampoco erradicada es la tuberculosis. La tuberculosis pulmonar, que es causada por Mycobacterium tuberculosis, además de ser considerada un problema de salud pública a nivel mundial, podemos entonces también ver que para el año 2018 la enfermedad estuvo entre las 10 primeras causas de mortalidad en el mundo, produciendo alrededor de 10,4 millones de personas enfermas y 1,7 millones de muertes, con el agravante de la emergencia de cepas que son multiresistentes a drogas y otras extremadamente resistentes a drogas. Adicionalmente a esto, la tuberculosis y la coinfección con el virus de inmunodeficiencia humana o VIH producen una especie de sinergismo entre ambos microorganismos, por lo cual entonces pues de alguna manera empeoran el cuadro de pacientes con tuberculosis. En la era de COVID-19 tenemos que ya se están iniciando investigaciones para poder ver si existe alguna relación entre estas dos coinfecciones, el COVID-19 y la tuberculosis, y ver cómo pueden ser los efectos que seguramente deben ser devastadores en un paciente con tuberculosis y con infección COVID-19. Por otra parte, tenemos entonces también aquellas enfermedades parasitarias. Traigo simplemente a colación algunos ejemplos, entre ellas las intestinales, producidas por el minto, protozoarios. Entre ellos tenemos la amibiasis, la yardiasis y, por ejemplo, infecciones por Ascaris lumbricoides. Otras parasitosis que son de tipo tisular y sanguíneo, entre ellos la malaria, que está provocando también estragos a nivel mundial, la leishmaniasis, la trypanosomiasis, la toxoplasmosis y la cisticercosis. Y tenemos aquellas epidérmicas pues que aún se mantienen vigentes,
como es el caso de la escabiosis, la pediculosis y la tungiasis. Esto solo por mencionar algunos ejemplos. Así tenemos también las micosis, que son enfermedades infecciosas producidas por hongos microscópicos que pueden afectar cualquier parte del organismo. Entre ellas tenemos aquellas micosis oportunistas como la candidiasis, la aspergilosis, la fusariosis, y tenemos otras micosis primarias como la coccidioidomicosis, la histoplasmosis, la paracoccidioidomicosis y la criptococosis. Hasta el momento hemos hecho un breve recorrido por las enfermedades infecciosas y hemos visto de manera general el impacto que tienen, no solamente desde el punto de vista de lo difícil que se ha hecho el tratamiento, sino desde el punto de vista epidemiológico, cómo se mantienen siendo un problema de salud pública. Sin embargo, es importante entender que el fundamento de las enfermedades infecciosas y su dinámica se conocen desde hace siglos. De hecho, en el año 1876, Robert Koch formuló lo que se conocen como los postulados de Koch, que explican de alguna forma la esencia de la producción de las enfermedades infecciosas. Estos postulados, como bien lo pueden leer aquí, empiezan como el mismo patógeno debe estar presente en todos los casos de la enfermedad. Por otra parte, Koch también postuló que el patógeno debe ser aislado del huésped enfermo y cultivado como cultivo puro. Además de eso, de que el patógeno del cultivo debe causar la enfermedad cuando se le inocula en un animal de laboratorio susceptible, sano. Y por último, Koch también formuló que el patógeno debe ser aislado del animal inoculado y se debe demostrar que es el microorganismo original. Otro hecho importante, no solamente para el campo de la microbiología, sino para lo que es la biología molecular, fue justamente el descubrimiento del ADN por Watson y Crick, quienes descubrieron esa forma peculiar de doble hélice como escalera de caracol que presenta el ADN y que está formado por nucleótidos. En ese caso, pues tenemos entonces que hasta la fecha se han secuenciado y se conoce la secuencia de muchos genomas, tanto de cromosomas eucariotas y de microorganismos como parásitos y hongos, como de cromosomas de virus y bacterias. Desde ahí, desde el momento en que Watson y Crick descubrieron el ADN, se inició el fascinante mundo de la biología molecular. De ahí viene el descubrimiento de nuevas técnicas, la secuenciación de genes y genomas completos de los diferentes microorganismos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el caso del virus de inmunodeficiencia humana, Mycobacterium tuberculosis, de Escherichia coli y así un sinfín de microorganismos. Hasta los momentos se emplean una serie de métodos convencionales para lo que es diagnóstico, identificación, incluso para determinar susceptibilidad a drogas antimicrobianas. Estos métodos convencionales continúan siendo excelentes herramientas para el diagnóstico de las enfermedades infecciosas. Sin embargo, por la complejidad, características nutricionales y requerimientos para el crecimiento de ciertos microorganismos que incluso no pueden ser cultivables en los medios tradicionales, ha sido necesaria la implementación de nuevos métodos y técnicas basadas en los beneficios de la biología molecular, a través de los cuales ha sido posible mejorar no solamente el diagnóstico de esas infecciones producidas por virus, hongos, parásitos y bacterias, sino que además estos métodos moleculares han tenido una importante contribución tanto en lo que se refiere a la producción de nuevos blancos para drogas como para estudios epidemiológicos a profundidad, como lo veremos posteriormente. Así tenemos que dentro de los grandes avances que ha tenido la biología molecular, tenemos entonces aquella relacionada con la secuenciación de los genomas. Entre los primeros métodos estaba el método químico de Maxam y Gilbert y posteriormente el método enzimático de Sanger para lo que fueron los análisis de las primeras secuencias y fueron las primeras técnicas utilizadas para la secuenciación de ácidos nucleicos. La última, la de Sanger, estuvo vigente hasta hace algunos años. Sin embargo, estas técnicas han sido sustituidas por métodos
de nueva generación automatizados para lo que es la determinación de las secuencias de los genomas, y existen también, además, herramientas de bioinformática como aquellas que podemos ver en la página del NCBI, y justamente son aquellas relacionadas con la alineación de secuencias, como la nucleótido BLAST, que la vemos en la diapositiva, que permiten entonces, bien sea demostrar, uno, la secuencia, dos, poder alinear las consecuencias ya conocidas y por aproximación poder llegar a identificar, y tres, además poder detectar ciertas mutaciones puntuales. Es fascinante verdaderamente el mundo el cual nos ha abierto justamente la secuenciación de genomas de los diferentes microorganismos. La aplicación de la secuenciación de genomas en las enfermedades infecciosas ha sido bastante variada. Uno, en la identificación y ubicación taxonómica de patógenos. Otro ha sido en la detección de variantes de un gen, en la detección de heteroresistencia a drogas antimicrobianas, en la recuperación de fragmentos de ADN de patógenos en muestras clínicas. También ha permitido detectar resistencia emergente a antimicrobianos y también identificar blancos para el desarrollo de nuevos antimicrobianos, o también el desarrollo de nuevas pruebas de detección y de diagnóstico. Pero además de eso, han sido también útiles en determinar o demostrar la evolución bacteriana o la evolución de todos estos microorganismos, incluyendo también los virus, los hongos y lo que es la filogenia. Tenemos entonces que a mano izquierda lo que encontramos es lo que se conoce como un árbol filogenético. Esto viene de un trabajo que fue publicado en la revista de Salud Pública en junio del 2016, donde se hizo un estudio con cepas del virus dengue 2 de diferentes países de América Latina, aisladas en diferentes años además. En base a la secuencia del gen, en este caso específicamente NS1 del serotipo dengue virus 2, tenemos entonces que encontraron una estrecha relación genética entre un número importante de cepas analizadas. La filogenia utiliza herramientas basadas en la bioinformática, que son las que generan este tipo de árboles filogenéticos a través de software especiales, como sucede, por ejemplo, para la alineación de secuencias. Además, en este estudio ellos buscaron relación entre las variantes genéticas y las características clínicas de la enfermedad. El resultado final, ellos no encontraron una asociación entre la aparición de signos, síntomas y características clínicas de la enfermedad con lo que sería pues estas variantes genéticas del virus dengue 2. Otro de los avances importantes en la biología molecular fue el descubrimiento del uso de enzimas como la Taq polimerasa para lo que luego originó el desarrollo de técnicas como la reacción en cadena de la polimerasa, una técnica de biología molecular con amplia aplicación en todo lo que es el estudio de las enfermedades infecciosas en cualquiera de sus aristas. De hecho, tenemos entonces que la reacción en cadena de la polimerasa o PCR ha sido útil en la identificación de patógenos, puede ser aplicable directamente en muestras clínicas para poder detectar ese patógeno y por ende hacer el diagnóstico de esa enfermedad infecciosa. Además de eso, nos permite detectar genes específicos, bien sea funcionales y también de resistencia a droga. Ha permitido recuperar fragmentos de ADN de patógenos en muestras clínicas. También la detección de resistencia emergente a antimicrobianos, y es aplicable en aquellos microorganismos que son no cultivables o que son además de crecimiento fastidioso. Tiene una gran ventaja, es que es altamente específico y sensible y que es aplicable en estudios de moléculas tanto de ADN como aquellas de ARN, utilizando pues la transcriptasa reversa. De hecho, en la actualidad, un poco dentro de lo que es este momento COVID-19, tenemos que el diagnóstico justamente del virus SARS-CoV-2 justamente se hace a través de una reacción RT-PCR, es decir, una transcripción reversa, porque se trata de un virus de ARN, un importante ejemplo dentro de lo que es la aplicación de la reacción en cadena de la polimerasa y que lo estamos evidenciando a diario durante esta pandemia.
Otra de las aplicaciones de la biología molecular en el estudio de las enfermedades infecciosas está justamente en aquellos basados en la epidemiología molecular, otras en la identificación, diagnóstico, en estudios de expresión de genes y estudios de virulencia, y aquellas también relacionadas con el desarrollo de vacunas. Con respecto a la epidemiología molecular, tenemos que esta constituye una herramienta no solamente complementaria para estudios epidemiológicos, sino que además tiene un importante impacto y que permite ser combinada con estudios de epidemiología clásica. De hecho, han sido propuestos nuevos métodos para además determinar las relaciones genéticas de los microorganismos, tanto de origen bacteriano, viral, parasitario, como también a nivel de hongos. Estas relaciones genéticas a nivel molecular pueden contribuir a la detección de brotes, a la detección de cadenas de transmisión y a la aparición de epidemias. Por supuesto que lo que más impacta es que permiten generar políticas de control y vigilancia epidemiológica de las enfermedades infecciosas de una manera muy eficiente. De hecho, la comprensión y el entendimiento de las relaciones clonales entre estos microorganismos es esencial para poder determinar también las fuentes de infección, las rutas de transmisión, la contaminación cruzada o asociada al laboratorio o a servicios de cuidados de salud, así como también reconocer cepas más virulentas que se transmiten o que poseen mayores índices de transmisión. También permite evaluar la efectividad de las medidas de control y vigilancia epidemiológica. Por otra parte, además, la elección y el uso de un método molecular apropiado para estudios de epidemiología molecular va a depender del problema que se quiere resolver y del contexto epidemiológico en el cual va a ser usado. Es necesario considerar el microorganismo a estudiar, sus marcadores genéticos y moleculares, que además deben de tener una característica importante, y es que deben poseer una capacidad discriminatoria suficiente como para poder determinar aquellos aislados que verdaderamente estén relacionados genéticamente, y estos marcadores genéticos además deben ser altamente reproducibles, rápidos y fáciles de realizar. De hecho, en la actualidad muchas de las técnicas de epidemiología molecular están basadas en la reacción en cadena de la polimerasa, combinada con otros métodos. Dentro de los métodos de epidemiología molecular que se utilizan están el polimorfismo de longitud de los fragmentos de restricción, también conocida como RFLP, como lo podemos ver en la lámina. Es ampliamente utilizada en cualquier tipo de microorganismo. También tenemos la electroforesis de campo pulsado, conocida como PFGE, así aparece en la diapositiva. La secuencia multilocus, que es el MLST, REP y ERIC-PCR, que son secuencias que se consiguen principalmente en enterobacterias, y aquellos estudios de epidemiología molecular que están basados en secuencias repetitivas en los genomas, que también son conocidas como el número variable de repetidos tándem. Luego tenemos que, además de la epidemiología molecular, vimos que sirven para la identificación y el diagnóstico, y que también son aplicables la biología molecular para los estudios de expresión genética a través de los estudios de ARN, a través de ensayos como lo que son los microarreglos, una de las tantas técnicas que se utilizan para medir lo que es expresión de múltiples genes de manera simultánea, y otras de las técnicas que se utilizan para evaluar expresión de genes están la reacción en cadena de la polimerasa, pero esta en tiempo real. Y relacionado específicamente con los estudios de virulencia, lo que se busca principalmente es encontrar aquellos genes que participan como determinantes de virulencia por deleción de genes y su complementación. Finalmente, entonces, tenemos que otra de las caras de la biología molecular con respecto a las enfermedades infecciosas es el desarrollo de vacunas. Tenemos entonces el ejemplo de la vacuna de ADN. Es una vacuna de desarrollo reciente que consiste en la inyección directa de ADN a través de un plásmido o un vector de expresión. Ese ADN codifica generalmente para una proteína viral antigénica de interés que por ser antigénica va a generar anticuerpos. Por ende, entonces va a inducir a la activación del sistema inmune. Entre las propuestas existen algunas que están desarrolladas para el ébola, y justamente o recientemente dentro de lo que es esto de la pandemia del COVID-19 existe también una propuesta de una vacuna basada en ADN
para el SARS-CoV-2. Aquí se trata de mostrar justamente la aplicación de la epidemiología molecular en el estudio de las enfermedades infecciosas. En este caso, se trae un trabajo de investigación publicada en BMC Infectious Disease que está relacionado principalmente con lo que es la ecología de Mycobacterium tuberculosis en Venezuela, la correlación epidemiológica tanto de lo que son ciertos genotipos comunes como los poligotipos y utilizando además una técnica altamente discriminatoria conocida como MIRU-BNTR 24-LOCI, que de alguna forma pues permite determinar relaciones clonales y además de eso pues posibles brotes y epidemias. En este caso, enmarcado lo que tenemos justamente es un análisis, un dendrograma que se llama, es un análisis de todos esos marcadores genéticos que nos permitió establecer en ese momento relaciones genéticas entre las diferentes cepas y genotipos de Mycobacterium tuberculosis. Al final de este dendrograma van a encontrar, ¿verdad?, un recuadro oscuro que trata de resaltar que en ese momento se encontró un genotipo o un conjunto de cepas que pertenecían a un mismo genotipo que eran genéticamente idénticas y que ese genotipo, genéticamente idénticas tal cual como se observaron a través de estos marcadores genéticos, indicaban que en ese momento se estaba produciendo un brote por un nuevo genotipo que fue detectado aquí en Venezuela para su momento. Pero en ese caso entonces estaba no solamente involucrado en un brote, sino además de eso en una transmisión activa de la tuberculosis justamente por ese genotipo. Entre otras de las aplicaciones de la biología molecular, se les había comentado que estaba relacionada entonces con lo que son estudios de virulencia, en algunos casos pues en ensayos de cómo un gen cuando es eliminado o es complementado puede actuar en la virulencia, pero además de eso, el estudio de genes de virulencia puede también estar relacionado con la detección de ese gen y contribuir además al diagnóstico y al tratamiento. De hecho, aquí traigo un trabajo que se hizo en Perú donde determinaron genes de virulencia asociados a Escherichia coli aisladas de muestras diarreicas en niños menores de 5 años y utilizaron un PCR, una reacción en cadena de la polimerasa múltiple. La conclusión de ello fue que encontraron un gen que se encontró principalmente distribuido entre estas cepas y que de alguna forma pues la detección de esos genes de virulencia de acuerdo a las conclusiones del trabajo de investigación, podría ayudar a tratar de manera adecuada y oportuna un episodio de diarrea aguda infantil. Dentro también de la utilidad de la biología molecular dentro de los estudios de virulencia es que además permite determinar mecanismos de supervivencia de los microorganismos en las enfermedades infecciosas, su supervivencia en el interior de macrófagos, su supervivencia a la respuesta inmunológica. Entonces, de alguna manera, pues yo traigo aquí a colación otro estudio, es una revisión de los reguladores de la expresión de genes de Mycobacterium tuberculosis que están implicados tanto en la virulencia como en la persistencia de la tuberculosis latente. Recordemos que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que tiene un periodo de latencia y tiene o se conoce lo que es la otra parte de la infección, que es la infección de la tuberculosis pulmonar activa. Pues de acuerdo a muchísimos estudios existen una serie de genes que de alguna forma le permiten a la bacteria sobrevivir a el ambiente hostil e inhóspito que existe a nivel de los granulomas durante la tuberculosis latente y es un poco lo que se trata de expresar a nivel de esta diapositiva que permite entonces que viva bajo bajas tensiones de oxígeno y bajo niveles nutricionales muy deficientes. Cuando me refiero a que la biología molecular puede ser utilizada para identificación y diagnóstico, además de identificar el germen como tal, permite identificar genes de resistencia y es un poco pues lo que traigo también aquí, otro trabajo de investigación que se hizo, esto ya detectando cepas de Escherichia coli en aguas, donde querían detectar la resistencia a beta-lactámicos, pero para detectar la resistencia a beta-lactámicos los investigadores utilizaron aquellos genes que codifican para las beta-lactamasas de espectro extendido, que hacen a la bacteria resistente
antibióticos beta-lactámicos y a diferentes cefalosporinas. Y esos son los genes BLA. Entonces justamente también de alguna forma pues permite identificar genes de resistencia. Y una de las utilidades que más vemos nosotros a diario en nuestro ejercicio profesional es la utilización de la biología molecular en cuanto al diagnóstico de enfermedades infecciosas y a la identificación de los agentes etiológicos. En esta diapositiva traigo algunos ejemplos de aquellos microorganismos que pueden ser detectados por biología molecular. Aquí traigo, por ejemplo, el caso de la Burkholderia cepacia, de los miembros del complejo, o, por ejemplo, de infecciones por clamidia. Clamidia es un microorganismo que no es cultivable y que puede ser detectado solo por inmunofluorescencia o por métodos de este tipo, como los métodos de biología molecular basados en la reacción en cadena de la polimerasa. Otros ejemplos en el diagnóstico de enfermedades infecciosas por técnicas de biología molecular está aquellas por Escherichia coli productoras de diarrea de los diferentes tipos, enteropatógena, enterohemorrágica, enteroinvasiva, enterotoxigénica, de cepas, o mejor dicho, de microorganismos como Haemophilus ducreyi, de la Klebsiella granulomatis, el Haemophilus influenza, de Mycobacterium tuberculosis del complejo y de aquellas micobacterias no tuberculosas, reduciendo por supuesto los tiempos de diagnóstico. El micoplasma, que también es un microorganismo que no es cultivable, sino que tiene que ser detectado por otros métodos, y entre ellos están los métodos de biología molecular. También han sido ampliamente útiles las técnicas de biología molecular en el diagnóstico de las infecciones virales, entre ellas de adenovirus, citomegalovirus, dengue, enterovirus, Epstein-Barr. Tenemos los virus de hepatitis A, B, C, D y E, así como el herpes virus, y por supuesto, como vimos, entre ellos el coronavirus, que en este momento estamos viendo pues la aplicación justamente del SARS-CoV-2, y entre ellos también el herpes y el papiloma virus humano, que también pues se detecta a través de este tipo de técnicas de biología molecular. ¿Cuál entonces será el futuro de la biología molecular y las enfermedades infecciosas? Uno, ¿hacia dónde van? Hacia el desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico, también de métodos automatizados para reducir los tiempos de identificación y de diagnóstico, hacia el desarrollo de nuevas técnicas de secuenciación de genoma de última generación con una mayor capacidad de secuenciación, y en el desarrollo de más y mejores herramientas bioinformáticas para lo que son los análisis de secuencia y estudios de relaciones genéticas. Sin embargo, yo también agregaría que la biología molecular no solamente se queda estancada en eso, o en el uso solamente de lo que es secuencias de ADN o de ARN, sino que también vamos y estamos ya en la era de la proteómica, y que de alguna forma ambos métodos combinados conjuntamente también con los métodos convencionales evidentemente van a mejorar el diagnóstico, la identificación de microorganismos patógenos, así como los nuevos blancos que pueden ser detectados para nuevas drogas antimicrobianas. Para finalizar y concluir, entonces, a lo largo de todo este fascinante recorrido entre las enfermedades infecciosas y de alguna forma la evolución de lo que ha sido el conocimiento del genoma desde el momento de la secuenciación del ADN, la implementación de técnicas de biología molecular y cómo todo esto dentro de un mundo armónico ha hecho entonces que la biología molecular tiene múltiples aplicaciones tanto en el estudio de las enfermedades infecciosas, y hemos visto que tiene un importante impacto en el control epidemiológico, y por supuesto lo va a tener en el desarrollo de nuevos tratamientos y nuevas vacunas. Bueno, por su atención, muchísimas gracias.